Nuestro invitado de hoy es una gran estrella en Asia y aterriza en España y en Europa con una firme intención, conquistarnos con su música. Nació y se crió en Estados Unidos, pero su origen le ha llevado a ser uno de los reyes del pop coreano, uno de los fenómenos que está en auge. Bueno, está hoy con nosotros, lleva 48 horas en España, luego quiero hablar con él, pero de momento vamos a ver y a recibir el tema Pose de Mrshll. Bienvenido, bienvenido. Pose, baby, go and get your life. Pose, cause you know you living right. Pose, take a beat and realign. Pose, 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 pose. Hey. Pose, baby, go and get your life. Pose, cause you know you living right. Just pose, take a beat and realign. Pose, 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 pose. Hey. Gravity wave to misbehave, disrupt the roles while I pose. We glorious, conscious in love, yeah, yeah, feeling alive while I pose. Work it for me, baby. Work it for me. Work it for me, baby. Baby, work it for me. Yeah. Work it for me, baby. Yeah. Work it for me again. Work it for me, baby. Yeah. Work it for me, yeah. Pose, gravity wave. Hey. Yeah. Pose, to misbehave. Disrupt all the roles. Why don't you pose for me? Yeah. We glorious. Hey. Conscious in love. Oh yeah. Baby, go and get your life. Cause you know you living right. Yeah. Take a beat and realign. Line. Hey. Pose. Baby, go and get your life. Cause you know you live your life. Get your life, pose, cause you know you living right. Pose, take a beat and realign. Pose. Why don't you pose for me? Muchas gracias. Bienvenido, vamos a hablar con Mrshll, por favor. Mrshll con nosotros. Muchas gracias, buenas noches y bienvenido a España. ¿Cómo es? Dejo que te recuperes después de la actuación. ¿Qué tal estás? Muchas gracias. Feel amazing. Muy bien. Sí. Me siento muy bien. The audience is amazing. Yeah. El público es fantástico. Y España es un país caluroso. ¿Estás viendo?
I mean, Spain is great. Yeah. Sí, España en general es fantástica. La comida es muy buena, la gente es muy agradable. Vamos a contar un poquito tu historia, de dónde vienes, el fenómeno del pop coreano. Quizá no muy conocido en España, pero hoy en día todo es muy global, por lo tanto, seguro que ya muchos están al tanto. ¿Qué es el K-pop? K-pop is a mixture of Pues el K-pop es un poco una mezcla de música pop, R&B. It's multi-genres, Yeah. but it's all Es un kind multigénero, of, they mix it together and pero es un poco una mezcla de todo ese tipo de música y se hace en Corea, se canta, suele cantar en coreano. I kind of think of it as a version of like boy bands and girl bands. Y también pues tienen muchas versiones de bandas de chicos y de chicas desde la época de los 90 y los años 2000. Spread apart into, hip hop music and R&B. Y ahora también cubre parte de hip hop, R&B. Y es muy emocionante. Hemos leído que es una industria espectacular, que hay cientos y cientos de grupos, que tiene suerte si un hit puede aguantar una semana en el número 1, porque continuamente esa industria sigue creciendo, quizá de una manera incluso exagerada, ¿no? Sí, claro. Absolutely. Exactamente. There's always new bands and new musicians. Siempre hay nuevos grupos, nuevos músicos, nuevos artistas. Sí. Casi cada mes. Always making a comeback and always having to put out Y siempre music. traen nuevas tendencias, nueva música. Yeah, so it's always changing. Es que va cambiando muy rápido. Muy exigente, muy competitivo, ¿no? Por lo que estamos viendo. Aunque tu historia es un poquito más compleja, ahora resides en Corea, pero tú eres nacido en Norteamérica, muy cerca de Disneylandia. Tengo entendido que para ti ir a Disneylandia era como salir un ratito fuera de casa, ¿no? Yes. Sí, ¿eh? Definitely. Yeah, it was right next door, maybe a 5-minute drive. Vivía como a 5 minutos en coche de casa de Disneylandia. Y me encanta. My favorite movie was The Little Mermaid, and me encantaba la película La Sirenita, por ejemplo. I would always sing that. But yeah, Disneyland was right next door, and California is great. La verdad es que California es genial. Sí. Es de donde vengo. Luego volveremos a Estados Unidos para hablar de lo que no es tan genial. Pero antes, un poco la biografía continua, porque tú pruebas suerte en Corea. De alguna manera quieres volver a tus orígenes y lo que debía ser un viaje muy corto se convierte casi en un flechazo, ¿no? Y dices, me quedo aquí. ¿Y allí estás? Yeah, absolutely. Korea wasn't really anything that I La verdad es que para mí Corea no era algo que era como mi objetivo, ir allí y estar allí. Sí que quería ir de visita y descubrir un poco más sobre la cultura de mis padres. Pero sí que tuve una oportunidad de ir a Corea. Y fue para mí primero un shock cultural. Yo no hablaba coreano muy bien, así que tuve que primero aprender a hablar coreano y descubrir esa cultura. De hecho, sigo sintiendo que todavía tengo mucho que aprender. Pero ya he descubierto mucho sobre la historia y sobre cómo mis padres eran y por qué me criaron así. Like a normal, because in America, it's like they look at you and you're Asian and y en Estados Unidos, por ejemplo, pues la gente te ve y dice, tú eres asiático, tú no eres americano de verdad, te ven un poco así como de que eres de fuera. Entonces que en Corea me ven y dicen, pues tú eres coreano. Aunque soy muy de rubio y tal, pero enseguida me ven como uno de los suyos. Sí, solo faltaría que en Corea te dijeran, tú no eres coreano de verdad, ¿no? Pareces un poco norteamericano, ¿no? You know what though? The funny thing is when I start speaking in Korean, they just Lo gracioso es que cuando empiezo a hablar coreano, enseguida se dan cuenta de mi acento americano, porque tengo un acento americano muy fuerte hablando coreano. Así que me ven ya un poco raro y dicen, tú no eres de aquí, ¿verdad? Y dicen, tú eres de fuera. I'm from America. Y al final le digo, sí, bueno, soy americano. Oye, has hecho algo muy valiente también y que sabemos que está ayudando mucho a la juventud coreana, porque estando en Corea decides hacer pública tu sexualidad. Y eso que es de lo más normal, al menos en España. Una de las pocas cosas de las que podemos estar orgullosos es de la normalización en ese sentido, aunque queda mucho. Allí no lo es tanto. Y tu gesto, tu paso, tu declaración de libertad es inspiradora para mucha juventud también en Corea, ¿no? Well, first of all, thank you so much. Gracias, muchas gracias por decirlo.
Realmente es un proceso y creo que va a llevar bastante tiempo. Corea ha tenido una historia muy intensa y solo han sido independientes a lo mejor unos 70 años. The country made lots of leaps and bounds, and it's still progressing and it's taking. Y por eso todavía está avanzando poco a poco. I didn't come out because I wanted to make a statement or. Y yo no salí del armario porque quisiera hacer un gran anuncio, sino porque para mí era una necesidad personal. Yo fui criado en la religión, muy religioso. Mis padres también son muy religiosos. Y crecí en una cultura en la que no se habla de nada sexual, por ejemplo. I got to a point where I was like, look, I want to date. Llegó un momento en el que dije, bueno, yo quiero salir, quiero tener mis citas, quiero ser normal y quiero ir por la calle y darle la mano a una persona, a la persona que yo, a mi novio, a la persona a la que yo ame. Y llegó un punto en el que quise decirle a mis padres, porque yo no quería rumores, yo prefería decírselo directamente. Les llevó algún tiempo y de hecho aún están procesándolo. No les gusta. Seguro que si me vieran, si vieran esta entrevista, dirán, oh no, mi hijo. Hi mom, sorry. Así que lo siento por mis padres, disculpas a mis padres. I think because there's not a lot of Asians out there who are open. Y como no hay muchos asiáticos que hayan salido del armario, of course I'm not perfect. Obviamente yo sí lo he hecho. Issues and whatever, but pero aún así, I just want to let them know that it's not wrong. Solo quiero que todas las personas vean que no es malo ser así. Nosotros no lo hemos elegido ser así, no hemos elegido nacer así. People want to put you in categories. Y a la gente le gusta meterte en una casilla. I think Korea is progressing. Pero bueno, yo creo que Corea está progresando, les va a llevar un tiempo. A mis padres también les va a llevar un tiempo, porque incluso en Estados Unidos va a llevar tiempo. A nivel global, creo que las personas están dándose cuenta ahora. Y es que querer a alguien no hay por qué encasillarlo. Amamos al que amamos. ¿Por qué hay que regular esto o ponerle una etiqueta? Bueno, pues es especialmente... Pensamos... Tenéis que saber que es especialmente delicado un paso así para una persona que está ya en el estrellato asiático del pop y que según muchos asesores que trabajan con él le decían, hombre, si dices esto puede ser que baje tu mercado, tu contratación, puede ser que tu carrera se vea afectada. De ahí también subrayar lo de la valentía. Tienes suerte, estás en España, aquí nos encanta hablar de sexo. Yo creo que es de lo que hacemos mejor. Mejor hablar que hacerlo, también te digo, ¿eh? O sea, que aquí no vas a tener problemas. Y además, como antes decíamos, estamos bastante orgullosos, aunque nunca el trabajo termina, por la normalización de la libertad sexual, también a través de las leyes, del matrimonio, en fin, muchas cosas. Por cierto, una banalidad, pero importante, llevas 48 horas en España. Es decir, has pasado una noche en España y la primera noche ya has visto un espectáculo de drags en Chueca. O sea, hay una expresión española que es vas a saco. How did they know? ¿Cómo lo saben? ¿Cómo lo sabéis? Todo se sabe. Directly, ¿no? Our hosts, Sí, bueno, it wasn't my idea. I just wanted to hang out at the hotel and just Yo quería quedarme a descansar en el hotel y dormir, pero me dijeron, venga, Mrshll, que es tu primera noche, vamos. Así que fue un camino, una ruta natural a llegar hacia algunos sitios y bueno, al final acabamos en Chueca. Lo que pasa. ¿Cómo se llamaba el sitio? No me acuerdo el nombre del local. Yeah, no big deal. And we went and had some drinks at this fuimos one bar. A tomar algo en un bar, bonito, pequeñito, y todo el mundo fue muy agradable, tenían buena música. Después fuimos al siguiente. Sí, claro. Miércoles, so, bueno, era miércoles. Una cosa lleva a la otra. Yeah, It's a spade. It's cool. It's cool. Hay que decir que
que Mrshll está aquí por el Japan Weekend, que es este fin de semana, y que tenemos una buena relación con ellos. Cada año aprovechamos la visita de algún artista para conocerlo mejor. Pues oye, que lo disfrutes muchísimo. Enhorabuena por tu trabajo. ¿Por qué estas ganas de abrirte más al mundo? Decías que era uno de tus sueños, ¿no? Saltar a Europa, conocer España, no quedarte solo en un mercado que ya tienes muy bien y con mucho éxito, ¿no? Quieres conocer y descubrir, ¿no? I think, you know, the world now is becoming more global. Sí, creo que el mundo cada vez es más global, estamos más interconectados gracias a Internet y con las redes sociales. Y la música K-pop y toda la música en general está cada vez más intermezclada, fusionándose. Y conforme el mundo cada vez está más cerca para nosotros, también a nivel cultural y musical, quizás por eso quiero tener mayor presencia en Europa, para que la gente se entienda mucho mejor entre los varios distintos mundos. Es un comienzo y espero con esto contribuir a ello para todos. Hago una previsión. Si estás más de 3 días o 4 en España, puede ser que te quedes a vivir aquí. Acuérdate que te lo dije. Todo es posible. Thank you, Mrshll. Gracias por venir. Muchas gracias. Thank you very much.